Pasos de barba azul, el gótico femenino decimonónico en largometrajes de mediados del siglo XX. En la década de los años 40 del siglo XX en los Estados Unidos hubo una proliferación de largometrajes que apelaban a un público eminentemente femenino y que aunaban el género de ficción romántica con el terror psicológico. Existe una amplia variedad de términos empleados por parte de la crítica para referirse a este género cinematográfico. Entre los más extendidos en voz inglesa se encuentran Paranoid Women's Films o cine de la mujer paranoica y Gaslight Films o películas de luz de gas, en alusión a uno de los largometrajes más emblemáticos del género, si bien también se suceden términos más generales que entroncan con sus homólogos literarios. Entre ellos se han esgrimido los epítetos gótico femenino, gótico moderno, romance gótico o melodrama psicológico, incidiendo a menudo en la tradición literaria decimonónica de la que proceden. Como explica el teórico Mark Jankovic, los largometrajes pertenecientes a este género comparten una trama argumental y unos personajes recurrentes, puesto que se centran en una protagonista que se siente amenazada y sufre varios episodios de violencia psicológica por parte de una figura masculina autoritaria, la cual suele corresponderse con su marido, que no solo recluye a su esposa en el espacio doméstico, llevándola a dudar de su propia cordura, sino que le oculta un terrible secreto que la protagonista debe descifrar, puesto que de ello depende su integridad psíquica y física, así como su posterior salvación. La recurrencia de este mismo argumento con pequeñas variaciones en esta serie de largometrajes ha llevado a gran parte de la crítica a identificar este género como una reelaboración del cuento popular de Barba Azul. Llegados a este punto, podríamos plantearnos dónde reside ese punto de anclaje que une el cuento de Barba Azul que Charles Perrault escribió a finales del siglo XVII con los largometrajes de terror psicológico dirigidos especialmente a un público femenino que proliferaron a mediados del siglo XX. Puede argumentarse que ese punto de anclaje se encuentra en el gótico femenino decimonónico, término acuñado por la teórica Ellen Moores, para designar a una serie de narraciones escritas por mujeres y con un público lector ampliamente femenino que se centran en una protagonista como víctima hostigada a la par que valerosa heroína que debe vencer sus miedos personales, su dependencia emocional de una figura materna y la resolución de sus dudas respecto a una figura patriarcal con el propósito de alcanzar la madurez. Se considera que el largometraje que inauguró este género de películas, Rebecca, dirigida por Alfred Hitchcock en 1940 y basada en la novela homónima que Daphne du Maurier publicó en 1938, amalgama todos estos elementos narratológicos propios del gótico femenino al tiempo que se erige como estandarte de este género cinematográfico. Asimismo, como es bien sabido, la teórica feminista Nina Auerbach defiende que la novela Rebecca remite de forma patente a la obra Jane Eyre, publicada en 1847 por Charlotte Bronte. Recientemente, la teórica Ette Rinne ha ahondado en los numerosos paralelismos existentes entre el argumento de la novela original de Bronte y el cuento popular de Perrault, puesto que ambos incluyen a un hombre maduro en busca de esposa, la sospecha que un secreto se oculta en la casa familiar, la existencia de una antigua esposa encarcelada en una cámara secreta y una joven protagonista que pugna por liberarse de un esposo que parece suscitarle sentimientos de terror y de fascinación en términos parejos. Por consiguiente, puede argumentarse que existe un nexo común que une a los largometrajes de terror femenino psicológico de los años 40 con el relato popular de Perrault y que esa intertextualidad se halla en el gótico femenino decimonónico, como atestiguan las primeras películas que dieron inicio a este género cinematográfico, como es el caso de las adaptaciones a la gran pantalla de las novelas Jane Eyre de Charlotte Bronte y Rebecca de Daphne du Maurier. En primer lugar, detengámonos brevemente en el cuento de Perrault para profundizar en lo que se considera como una de las fuentes principales de las que emanan los personajes, argumentos, tropos y motivos que recurren en estas ficciones literarias y cinematográficas. Barba Azul fue compilado en la colección Histoire du conte du temps passé que Charles Perrault publicó en 1797, en el que, como bien conocemos, se retrata a un próspero noble que adquiere el hábito de acabar con la vida de sus esposas, dando origen en el acervo popular al arquetipo literal y metafórico del hombre seductor que ejerce maltrato hacia su mujer. Precisamente en base al terrorífico personaje que da nombre al relato, en su índice de motivos de folclore popular, el teórico estadounidense Steve Thompson incluyó a Barba Azul como arquetipo de aquellas narraciones que retratan una crueldad contra natura involucrando a familiares y en concreto a maridos que acaban con la vida de sus esposas. En este clásico cuento de Perrault, la curiosidad de la joven protagonista juega un papel preponderante, puesto que si bien pone en peligro su vida, también la lleva a desvelar un secreto aterrador que le permite desenmascarar la verdadera identidad de su marido.
Pese a que la tradición a menudo ha interpretado la moraleja de este cuento popular como una advertencia sobre los peligros de la curiosidad femenina, como también ocurre en el mito clásico de Pandora, y de contravenir la autoridad establecida, teóricas folcloristas feministas como María Tatar sugieren que el relato insta a la mujer a no acatar de forma incuestionada la autoridad masculina. A continuación, se argumentará que los elementos narratológicos propios del gótico femenino decimonónico, influenciado a su vez, como se ha demostrado, por el cuento popular de Barba Azul, devienen recurrentes en los largometrajes de terror femenino psicológico de los años 40 del siglo XX. Todos los largometrajes que forman parte del corpus de análisis perteneciente al género de terror femenino psicológico que nos ocupa, legado del gótico femenino decimonónico, comparten unas mismas convenciones, arquetipos, tropos, motivos y situaciones, con apenas pequeñas variaciones entre las diferentes tramas, si bien es posible trazar una periodización. La mayor parte de la crítica acuerda que la película Rebecca de Alfred Hitchcock dio comienzo a este género cinematográfico. Tras Rebecca, el siguiente largometraje que ha pasado a considerarse como estandarte del género es Luz que agoniza, de George Cukor, cuyo título precisamente se ha tomado prestado para describir el abuso psicológico por parte de un marido a su esposa, pues fue este largometraje el que sentó las bases de una serie de películas que tienen como subtexto el relato popular de Barba Azul, en las que una figura patriarcal somete a una figura femenina a un maltrato psicológico, llevándola a dudar de su propia cordura. Esta misma trama argumental deviene recurrente en películas que se suceden a lo largo de la década de los años 40, como es el caso de Noche en el Alma, de Jacques Tourneur, El castillo de Dragonwyck, de Joseph Mankiewicz, Corrientes ocultas, de Vincente Minnelli, Las dos señoras Carroll, de Peter Gottfried, Pacto tenebroso, de Douglas Sirk y Atrapada, de Max Ophuls. A estos títulos se les unen largometrajes que también se consideran emblemáticos del género, si bien ya presentan algunas variaciones respecto a los anteriores, como es el caso de Concierto Macabro de John Brown, en el que es el marido quien sufre un trastorno psicológico, la película La escalera de Caracol de Robert Siodmak, en la que la protagonista y la figura masculina que la acecha no son marido y mujer, o Secreto tras la puerta de Fritz Lang, en la que los cónyuges permanecen juntos pese a las crueles intenciones del marido, en un guiño intertextual a Rebeca, la película que dio comienzo al género. Asimismo, cabe añadir otros largometrajes que ya suponen una reformulación del género en cuanto a la trama o a sus personajes. Es el caso de la película Sospecha de Alfred Hitchcock, en la que la protagonista está convencida de que su marido intenta matarla para finalmente comprobar que sus sospechas son infundadas, por lo que se aparta de la trama original que caracteriza a estas películas en las que el marido siempre resulta culpable. Por su parte, Que el cielo la juzgue, de John Stahl, subvierte claramente la fórmula primigenia que caracteriza a este género, puesto que es la protagonista quien se propone acaparar a su esposo y someterlo a su voluntad, en lo que supone una tipificación de la heroína como femme fatale. Finalmente, Voces de muerte, de Anatole Litvak, también difiere de la mayoría de largometrajes pertenecientes a este género, pues la abnegada e inválida esposa que descubre el infame propósito de su marido finalmente fallece. Para entender la proliferación de melodramas de terror femenino psicológico de mediados del siglo XX, que revertían al gótico femenino decimonónico, resulta necesario dilucidar el contexto histórico, social y cultural en el que se gestaron. Como argumenta la teórica Andrea Walsh, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 11 millones de soldados norteamericanos fueron movilizados para tomar parte en la contienda, mientras que por necesidad las mujeres entraron en el mercado laboral realizando aquellos trabajos que hasta entonces se habían asignado únicamente a los hombres. Sin embargo, al llegar el armisticio y con él el regreso de los soldados, sus esposas fueron presionadas para abandonar sus puestos en el mercado laboral y retomar su espacio doméstico que anteriormente les había sido asignado en el hogar familiar. Asimismo, durante la contienda, el cine supuso uno de los pasatiempos preferidos de las mujeres norteamericanas, pues en él hallaban una forma ideal de evasión y fantasía en tiempos de guerra. Según apunta Walsh, este género de películas supuso una variante femenina del denominado cine negro que se encontraba en plena eclosión en la época. En estas películas, una esposa solía debatirse entre el temor de estar padeciendo un trastorno psicológico y su sospecha acerca de las pérfidas intenciones de su marido. La popularidad que adquirió este género en la época entre el público femenino se debió a las circunstancias históricas del momento. Debido a la ausencia de sus maridos durante la contienda, a las mujeres norteamericanas les invadía el recelo que tras un fugaz matrimonio sus maridos se hubieran convertido en unos extraños, en personificaciones del arquetipo de Barba Azul, pues
puesto que temían que la contienda los hubiera cambiado, y a ello se le sumaba la circunstancia que muchas mujeres se vieron obligadas a retomar de nuevo su rol como amas de casa en contra de su voluntad. Por consiguiente, la imagen dominante y patriótica de la esposa paciente y abnegada en otras películas del momento era contravenida en este género cinematográfico por la imagen de la esposa paranoica que sospechaba que su marido ocultaba un temible secreto. Asimismo, debido a la preponderante dimensión psicológica que se advierte en cada uno de estos largometrajes, como reflejo de la influencia de las teorías psicoanalíticas en plena eclosión en el momento, teóricos como Thomas Alcester se refieren a este género de películas como melodramas feministas freudianos en los que se advierte un marcado legado del gótico femenino. Por analogía, el retrato que se ofrece de Barba Azul también ha sido objeto de interpretaciones psicoanalíticas debido al terror ancestral a lo femenino castrante que se advierte por parte de un sujeto masculino y patriarcal. Según indica Raymond Durnat, la protagonista de estos largometrajes suele adolecer de un complejo edípico femenino, puesto que simbólicamente se une a una figura paterna, su marido, que la rescata de la tiranía de una figura maternal dominante. Asimismo, además de estos complejos freudianos, estas mismas narrativas cinematográficas pertenecientes a este género de mediados del siglo XX también inciden en otros motivos psicoanalíticos, los cuales enumera John Fletcher, como son las alusiones simbólicas a la escena primaria cuando la protagonista pugna por recordar un trauma del pasado, el fetichismo de objetos preciados por parte del protagonista como desplazamiento psicoanalítico de su deseo reprimido por su temor primario a ser castrado. Y también se encuentra entre estos motivos psicoanalíticos el desdoblamiento de la joven protagonista con otro personaje femenino, la fragmentación psíquica del protagonista por su personalidad patológica, la unión entre la pulsión del amor y de la muerte que se refleja en los sentimientos contradictorios de la protagonista, así como la reiteración compulsiva de patrones de conducta que van de la rebelión al sometimiento y de la capitulación a la insubordinación como reflejo de un constante sentimiento de duda y aprensión. Cabe finalmente aproximarse a las interpretaciones en base a los discursos de género que han suscitado esta serie de largometrajes. Como ocurre con el relato de Barba Azul, que ha sido analizado por parte de la crítica feminista como muestra de la sujeción patriarcal a la que se ha sometido a la mujer desde tiempos inmemoriales, la narración original ha sido reinterpretada y reescrita desde una perspectiva feminista por autores contemporáneos como Angela Carter en The Bloody Chamber y Joyce Carol Oates en Blue-Birded Lover. Como cuenta Andrea Walsh, la crítica feminista ha incidido también en que estas películas responden por una parte a un progresivo sentimiento de independencia de las mujeres norteamericanas debido al contexto bélico prevalente y a un creciente instinto de sospecha y de desconfianza hacia sus maridos, aunque por otra parte estos largometrajes todavía ahondan en el retrato de la heroína vulnerable bajo el dominio de una figura patriarcal. Del mismo modo, Mark Jankovic expone que gran parte de la crítica feminista ha señalado la representación victimista que estos largometrajes ofrecen de sus protagonistas, así como el retrato psicopatológico de su personalidad, si bien la mayoría de estos largometrajes inciden en que el retrato paranoico de la heroína responde única y exclusivamente a los pérfidos propósitos de un sujeto masculino. Más concretamente, en relación con los discursos de género que se reflejan en estos largometrajes, Diane Goldman distingue por una parte entre aquellos que validan la experiencia femenina, que responden a aquellas tramas en las que finalmente se descubre que la sospecha de la protagonista no es infundada, sino plenamente justificada, y por otra parte, aquellos largometrajes en los que por el contrario se invalida la experiencia femenina, pues se descubre que los celos de la heroína carecen de justificación y son eventualmente corregidos por una figura patriarcal. Existe también una tendencia a que los primeros largometrajes pertenecientes a este género ilustren la invalidación de la experiencia femenina, aunque la evolución del género incidió progresivamente en la validación de la perspectiva femenina y la acusación de desautorización del sujeto femenino por parte de una figura patriarcal. Por consiguiente, queda manifiesta la intertextualidad existente entre los largometrajes de terror femenino psicológico que eclosionaron en la década de los años 40 del siglo pasado y las narraciones propias del gótico femenino decimonónico, pues ambos entroncan con la trama argumental, los personajes y los motivos del cuento popular de Barba Azul, en los que se retrata el sometimiento, la duda y la liberación de la protagonista en relación con una figura patriarcal.
Asimismo, pueden identificarse paralelismos en el contexto histórico, social y cultural que promovieron la proliferación de este género de largometrajes, así como la inclusión de las narraciones del gótico femenino decimonónico. Entre estos paralelismos destacan el cuestionamiento de la separación de esferas por razón de género, el recelo por los secretos que pueden hacer trastabillar la estabilidad de la institución familiar, la profusión de un público femenino y una reivindicación latente protofeminista que propiciaba la producción de obras que aludían al malestar femenino. En este sentido, tanto los largometrajes de terror femenino psicológico de mediados del siglo XX como las narraciones del gótico femenino decimonónico son susceptibles de ser interpretadas desde una lectura psicoanalítica feminista. La protagonista de sus tramas ilustra nociones psicoanalíticas de índole femenina y feminista que se han conjeturado tanto en teoría literaria como en teoría fílmica, como son el complejo edípico femenino, la figura materna dominante, el doble femenino, la mujer como sujeto cosificado o la paradoja que supone la mirada femenina como sujeto y objeto de placer escópico. En este sentido, desde los discursos feministas a menudo se han interpretado estas obras propias del gótico femenino de forma ambivalente, puesto que dan visibilidad al sometimiento femenino, describen el proceso de patologización de la mujer y en algunos casos aluden a la invalidación de la experiencia femenina. No obstante, en la mayoría de casos la protagonista experimenta un proceso de identificación de su propia subyugación que la lleva a desligarse de su abusivo amante, así como una validación de la experiencia femenina que corrobora sus temores. Finalmente, cabe destacar largometrajes recientes que entroncan explícitamente con esta tradición del gótico femenino y del cine de terror psicológico femenino de mediados del siglo XX, si bien incorporan ya otros discursos contemporáneos. Entre ellos destacan La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro, que persigue fielmente la trama argumental propia del gótico femenino decimonónico, junto con sus personajes arquetípicos y sus motivos más representativos. El largometraje Déjame salir de Jordan Peele subvierte los patrones de género e incorpora un subtexto de crítica por razón de raza que supone una actualización de la fórmula original del gótico femenino decimonónico. Por su parte, La invitación de Jessica Thompson implica desde una perspectiva contemporánea un retorno al componente sobrenatural del gótico femenino clásico mediante una reivindicación plenamente feminista. La popularidad de estos largometrajes contemporáneos confirma la vigencia de la fórmula original del gótico femenino y del personaje arquetípico de barba azul, en el que entronca gran parte de esta tradición, por lo que queda manifiesta la prevalente necesidad de seguir estudiando este mito primigenio en la cultura contemporánea. Muchísimas gracias por su amable atención.